posterior del porcino. Bueno, como primer músculo que vamos a encontrar va a ser el sartorio. Se origina en el ilion y se inserta en la babilla, y pues su función es aductor y extiende pues la rodilla, aductor de la cadera y extiende la rodilla. Como segundo vamos a encontrar el tensor de la fascia lata, que se origina en la tuberosidad coxal y se inserta en la fascia femoral, y pues su función es flexor de la cadera. El siguiente músculo que vamos a encontrar es el glúteo superficial. Se origina en la fascia glútea y se inserta en la cara lateral del fémur. Su función pues es extensor de la cadera y flexor del músculo posterior. Bueno, un poco más hacia adentro vamos a encontrar el glúteo medio, que se origina en la cara externa del ilion y se inserta en el trocánter mayor. Su función pues es extensor de la cadera y da como una ligera abducción. Más hacia la parte profunda vamos a encontrar al glúteo profundo. Este glúteo profundo se origina en la espina isquiática y se inserta en el trocánter mayor, la porción más craneal, y pues su función es aductor. Bueno, ahora nos vamos a encontrar con unos bastos. El primero que vamos a ver pues es el basto lateral, que se origina en la cara del fémur y se inserta en la tuberosidad tibial. Su función es extensor de la babilla. Más hacia adentro nos vamos a encontrar el recto femoral. El recto femoral se origina en las caras del fémur y se inserta en la tuberosidad tibial. Su función pues es extensor de la babilla. Bueno, ahora nos vamos a encontrar con dos músculos, que es el músculo semitendinoso y el otro músculo que nos vamos a encontrar es el semimembranoso. El semitendinoso se origina en la pelvis y se inserta en la cara medial de la tibia. El semimembranoso se origina también en la pelvis y se inserta en el cóndilo femoral medial. Más hacia pues esta parte vamos a encontrar el bíceps femoral. El bíceps femoral se origina en la pelvis y se inserta en la región de la babilla. Su función es extensor de la cadera y aductor de la cadera. Observar desde una vista ventral del miembro posterior del porcino. Bueno, aquí encontramos lo que es el músculo vasto medial del cuádriceps femoral, el cual tiene su origen en la cara medial del fémur y se inserta en la tuberosidad tibial. Su función es extensor de la babilla y es el principal extensor de la rodilla. Bueno, aquí tenemos lo que es el músculo gracil, el cual tiene origen en la sínfisis pélvica y se inserta en la tibia o región de la babilla. Su función es aductor y flexor de la rodilla. Bueno, aquí encontramos lo que es el músculo pectíneo, el cual tiene su origen en la parte craneal del pubis y su inserción en la cara medial del fémur. Su función es aductor. Bueno, ya en una vista un poco más hacia caudal, podemos encontrar ya lo que es el músculo aductor del miembro posterior del porcino, el cual tiene su origen en el piso pélvico y su inserción en el fémur y región de la babilla. La función de este músculo pues es aductor, como su nombre lo dice. Bueno, ya por acá tenemos lo que es el músculo semimembranoso del miembro posterior del porcino, el cual tiene su origen en la pelvis y se inserta en el cóndilo medial del fémur. La función de este músculo, digamos que es extensor y aductor de la cadera del miembro posterior del porcino. Bueno, el día de hoy explicaremos el miembro anterior de un porcino. Para iniciar encontramos el músculo romboide, el cual se origina en el proceso espinoso de las vértebras y se inserta en la escápula. Su función es la rotación del hombro. Encontramos el subclavio, que cabe resaltar que solamente se encuentra en equinos, porcinos y felinos. Él se origina en los cartílagos costales y se inserta
en el músculo supraespinoso. Su función es estabilizar el miembro. Por otra parte, encontramos el deltoides, el cual tiene dos porciones. Tiene una porción escapular que se origina en la esquina de la escápula y tiene una porción acromial, el cual se origina en el acromio. Se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero. Su función es ser flexor de la articulación del hombro. Por acá encontramos el músculo supraespinoso, el cual se origina en el borde craneal de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Su función es entender la articulación del hombro. Por acá, por este lado, encontramos el músculo brachiocefálico, el cual se origina en la tuberosidad deltoidea y su función es la protracción del miembro. Debajo del deltoides encontramos el músculo infraespinoso, el cual se origina en el borde caudal de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Su función es extensor de la articulación del hombro. Este pequeño de acá es el redondo menor, el cual se origina en el borde caudal de la escápula y se inserta en la tuberosidad para el redondo menor. Por acá, por este lado, encontramos el tríceps, larga, una lateral y una medial. Esta porción de acá es la cabeza larga, la cual se origina en el borde caudal de la escápula y se inserta en la tuberosidad del olecrano. Esta parte de acá es la cabeza lateral, la cual se origina en el cuello del húmero y se inserta también en el olecrano. Su función es extensor de la articulación del codo. Este pequeño de acá es el tensor de la fascia anterobraquial que se origina en el borde caudal de la escápula e igualmente se inserta en el olecrano. Esta porción de acá es el latísimo del dorso, que es un músculo extrínseco y se encarga de sostener el brazo. Les hablaré de la cara medial del miembro anterior. Primero vemos el músculo cerratoventral, que se origina en la cara anterior del borde vertebral de la escápula para insertarse en la cara anterolaterales de las 10 primeras costillas. Ayuda a estabilizar la escápula contra el tórax durante el esfuerzo del empuje anterior que realiza el hombro. Y aquí vemos el músculo escapular, que se origina en la fascia serrata de la escápula y se inserciona en el tubérculo menor del húmero. Su función es extensor de la articulación del hombro. Tenemos aquí el músculo coracobraquial, que tiene origen en el proceso coracoides de la escápula y se inserta en el húmero. La función que cumple es ser extensor de la articulación del hombro aductor. Por aquí tenemos el músculo bíceps braquial, que tiene origen en la articulación escapumeral y se inserta en el radio. Su función es extensor de la articulación del hombro, extensor de la articulación. Por aquí tenemos la cabeza medial del tríceps, que se origina en la superficie posterior de la diáfisis humeral. Se inserta en el olecranon y su función es activar todas las formas de extensión. Por acá tenemos al redondo mayor, que se origina en el borde caudal de la escápula y se inserciona en la tuberosidad del redondo mayor. La función que cumple es ser flexor de la articulación del hombro. Aquí tenemos el tensor de la fascia anterobraquial, que se origina en el borde caudal de la escápula y se inserciona en el olecrano. Y su función es tensar la fascia anterobraquial y extiende la articulación del codo. Aquí tenemos el latissimus del dorso o el latissimus dorsi, que se origina en el dorso, se inserta en la escápula y la función que cumple es sostener el brazo. Este es el músculo tibial craneal. Este es el músculo fibular tercero. Bueno, este es el músculo gastrocnemio y este es el músculo flexor digital superior.